El vídeo de hoy es crema, y una crema nostálgica que a más de un seguidor del canal le va a encantar. Pero antes quiero comentar unas cuantas cosillas. Me he fijado que en los vídeos soléis preguntar cosas respecto a colecciones, o bien porque queréis comprar, o bien porque queréis vender, o bien porque queréis algo de información al respecto. Pues bien, os animo a que hagáis esto, que en los comentarios de los vídeos dejéis preguntas y, si llegado el momento hubiera suficientes preguntas, pues se podría hacer un vídeo de respondiendo, o sea, el coleccionista responde. Para todas las preguntas que tengáis, pues hacer un vídeo donde saldría vuestra pregunta y yo os respondería como es debido. También quiero informaros ya de una cosita que se ha hecho y quiero hacerla yo aquí en mi canal, que es que vosotros me mandéis fotos de vuestras colecciones. Esto es para que yo pueda verlas, pueda evaluarlas y pueda comentarlas, y también el mundo las conozca un poquito. Para ello, lo que voy a hacer es habilitar el correo de Gmail para que me mandéis dichas fotos. También me podéis mandar preguntas o otras cuestiones que queráis. sergicollector@gmail.com, pues ahí me mandáis todas las cosas que queráis, preguntas, fotos, indicaciones para colecciones, si tenéis alguna duda de algún artículo que queréis comprar, y yo os iré respondiendo. Y igual que con las preguntas, cuando haya suficiente material, pues cogeré esas fotos y haré un vídeo mostrando las colecciones de mis seguidores o de mis suscriptores. Insisto, sergicollector@gmail.com, ahí me mandáis pues entre 2 y 3 fotos, los que queráis, de vuestras colecciones, que también os digo pueden ser las colecciones que queráis, porque ya sabéis que aquí hablamos de todo tipo de colecciones, y pueden ser colecciones de Pokémon, colecciones de tazos, colecciones de figuritas, muñequitos, cartas, lo que queráis. Eso sí, menos de fútbol, que es de lo que menos idea tengo, no. Pues como decíamos hace un momento, el vídeo de hoy es de una calidad nostálgica máxima, dado que es un objeto Pokémon de los cuales muchos de nosotros empezamos el coleccionismo Pokémon, dado que si bien habíamos empezado ya con los tazos de Pokémon, el siguiente objeto lógico, al margen de las figuritas que fueron saliendo a la par que este objeto, fueron las cartas del TCG o Trading Card Game. En resumen, las cartas coleccionables de Pokémon. Cuando llegaron estas cartas fue toda una novedad, y yo me atrevería a decir que fueron el precursor para todas las cartas coleccionables, dado que a partir de estas ya surgieron las de Yu-Gi-Oh!, más tarde vinieron las de Invisimal. Digamos que cada serie anime que pegaba fuerte tenía su juego de cartas coleccionables, aunque no fueron las pioneras, dado que mucho tiempo antes se crearon las Magic, que eran las típicas cartas de aquellos entonces. Pues estas la verdad es que han pegado bastante fuerte, dado que se han quedado hasta el día de hoy, siguen comercializándose y siguen produciéndose cartas en multitud de aspectos. Pero ¿qué nos ofrece el TCG aparte de los mazos, que es de lo que vamos a hablar hoy? Porque sabemos todos que nos ofrece latas coleccionables de este estilo, las latas hexagonales, nos ofrece los protectores de cartas o las fundas para cartas, nos ofrece un montón de cajas donde vienen las cartas jumbo, cartas especiales, las colecciones de pins, las colecciones de legendarias, un montón de material en torno a este juego de cartas. Pero la pregunta que tenemos que hacernos en el vídeo de hoy es: ¿son coleccionables los mazos de carta Pokémon? Bueno, pues vamos a ir viendo un poquito, dado que hay gran cantidad de información al respecto, y dicha colección es muy vasta y ni siquiera yo he conseguido aclararme un poco en todo el material que abarca este tipo de coleccionables. Para ello me voy a ir ayudando de pues ciertas cosas que tengo por aquí apuntadas. Llevo un registro de todos los mazos de mi colección, los que voy completando y cómo están colocados, y os podré decir en primer lugar que hasta el momento el juego de cartas contiene 163 mazos, sin quitar, o sea, solo mazos, quitando todas las cajas, las ediciones especiales, las latas, las ediciones de entrenador, todas esas cosas que no son consideradas mazos, pues 163. Y la verdad es que es realmente una gran cantidad de algo para coleccionarlo, ¿no? Porque si nos vamos ahora, retrocedamos 20 años en el tiempo que era cuando salieron estas cartas, finales de los 90, 99, en algunos sitios 98, depende del país que fuera, pues esto fue lo primero que tuvimos. Un mazo que dentro venían pues
contadores de daño, juegos de normas, un checklist, una carta holográfica y un deck de 30 cartas. Este venía solo 30, la mayoría de los decks suelen tener 60, pero este primer starter, el base set, para 2 jugadores tenía 30. Claro, acabo de darme cuenta que son 30 para cada jugador, en total 60, lo pone ahí, 2. Bruh. Así que respondiendo a la pregunta, ¿son los mazos de carta coleccionables? Yo diría que son altamente coleccionables por varios motivos. En primer lugar, las cajas donde venían, si eres un coleccionista, lo vas a querer guardar en su estado original o casi original, con lo cual tienes que guardar la caja. Al ser tantas, es lógico que muchos coleccionistas o no lo guardaran o la tiraran. En mi caso, dado que he empezado de nuevo a coleccionar los mazos Pokémon porque las mías estaban en bastante mal estado, se debe a que, como no tenía otro sitio donde guardar las cartas hasta que conseguí el archivador para meterlas, pues guardaba las cartas en la misma caja en la que venían. ¿Qué ocurría? Error. De sacarlas, de meterlas, de llevarla para acá para allá, pues empezó a romperse la caja, con lo cual esa caja quedaba inservible y había que tirarla. Ese era un problema si tratabas así a las colecciones. ¿Pero qué ha pasado? Que mucha gente ha guardado este material y a día de hoy pueden conseguirse los mazos totalmente sellados, sin abrirse, de excedentes de almacenes, de gente que los compró para venderlos años más tarde a sabiendas de que esto iba a ser un boom, con lo cual puedes hacerte con todos estos mazos, con excepciones porque hay algunos muy económicos y otros que son terriblemente caros. Generalmente cuanto más antiguo sea el mazo o menos excedentes haya, más caro va a ser. Os pongo un ejemplo, la serie de entrenadores de primera generación, que abarca los mazos temáticos de los 8 primeros entrenadores, esos mazos se están vendiendo de 50 euros para arriba. O sea, hay mazos que yo los he visto llegar a 100, 100 y pico euros, solo un mazo. Y dentro de los mazos hay rarezas. Por ejemplo, el mazo de Giovanni siempre va a ser más raro que, por ejemplo, el mazo de Sabrina. No sé por qué, habría más o sería más frecuente ver uno que otro. Y después, otros tipos de mazos como el retorno del Team Rocket, algunos de la serie E, pues todos esos que eran un poquito más raros o no se tiene mucha información al respecto, son bastante caros de conseguir. ¿Qué ocurre con el resto? Generalmente las 2 últimas generaciones para acá, concretamente os voy a decir de la generación 7, que es la última, que el último es el Cleansing Thunder, pues podríamos decir que desde X e Y, finales de la generación quinta para la sexta hasta estos últimos mazos, son bastante asequibles. Los podéis encontrar fácilmente, en perfecto estado o de segunda mano si lo queréis, por 10 a 15 euros. Unos 20 dólares más o menos y tendríais estos mazos. Y ahora vamos a hablar de la parte un poco más coleccionable, un poco la parte bonita, y es ¿por qué son coleccionables estos mazos? En mi opinión, son coleccionables porque tienen varios diseños, se puede ver cómo ha ido evolucionando la línea del TCG a lo largo del tiempo. En mi opinión eran mejores al principio que ahora, el diseño tiende a ser más feo. Las ilustraciones que tienen estos mazos son preciosas, especialmente, insisto, al principio. Por aquí iré colgando algunas fotografías, dado que como es una colección tan amplia, pues no tengo muestra de todas las ediciones, con lo cual pues también que sepáis un poco de lo que estamos hablando. Entonces, de cara a coleccionar estos mazos Pokémon, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? Pues una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta es el diseño de dichos mazos, dado que a un coleccionista le puede gustar más unos que otros, más la primera generación que la última, o viceversa. Y es que en mi opinión, los mejores diseños estaban de la primera a la tercera generación, como vamos a ir viendo, porque los mazos han ido cambiando poco, pero con grandes diferencias a lo largo de estas 7 generaciones. Por ejemplo, los primeros mazos que se englobarían de la primera y segunda generación eran todos iguales, tenían este formato cuadrado, y algunos de la tercera generación, concretamente 4, eran idénticos. Todos tenían esta forma rectangular, con un tamaño similar en cuanto a la proporción, las cosas que venían dentro, todas eran similares. ¿Qué ocurrió? Que a partir de la expansión X-Dragon cambió el formato y dejamos de ver esta cajita tan bonita a ver un formato más
trapezoidal, podríamos decir. Esto es considerado un trapecio. Este formato, como, no sé, me recuerda un toblerón no sé por qué. Y a partir de ahí ya todos fueron así. Hubo otro cambio, efectivamente. Aquí estáis viendo de Soul Sirven and Hellgold, que después cambiaron, o sea, eran parecidos todos a y después se implementó un nuevo cambio que ya era todo hecho de cartón, no tenía tanto precinto. Esta pestañita de aquí ya era de cartón todo, se quitaba y se desmontaba y se abría por ahí. Y ahora creo, y digo creo porque no tengo ninguno, los mazos de Sol y Luna, la 7ª generación, son más estrechos, o sea, tienden a ser más pequeños. Pero incluso dentro de los primeros mazos también hubo cambios en diseño, por supuesto que sí. A excepción de la primera generación, que consta con 24 mazos, creo. Sí, 24 mazos. Todos eran iguales. Los base set no venía ningún Pokémon en ellos, pero el dibujo era como, digamos, pintado, o sea, como dibujado. No había nada de ordenador, los Pokémon no tenían nada que ver el diseño con el que veíamos en la serie, con lo cual eran diseños bonitos, y particularmente la saga de los entrenadores, esos 8 mazos son preciosos. ¿Qué ocurrió? Que a partir luego de la segunda generación, y en concreto la expansión Expedition Base, cambió el diseño, no sé por qué motivo, pero los Pokémon en esos 6 mazos restantes, o sea, os lo voy a decir concretamente, hay 8 de segunda generación que sigue este diseño como dibujado, y luego a partir de el Expedition Base los Pokémon aparecen como en 3D, no sé, os dejo por aquí alguna imagen y vosotros juzgar. A mí me parece menos atractivo, pero eso a las coleccionistas ya en función de sus gustos. Esta segunda generación era la que menos mazos tiene, solamente 14 mazos, y tenía esas diferencias. Luego nuevamente en la tercera generación, como habéis visto aquí, este mazo de Zafiro, pues se recuperó nuevamente ese diseño dibujado, pero este Pokémon ya era más realista, más como lo que estábamos acostumbrados a ver en la serie. Y de esta tercera generación solo guardaron esta forma 4 mazos, que son Zafiro y Rubí, Oasis y Caravan. Son los últimos en este formato encuadrado. Luego después ya la tercera generación y la expansión X Dragon empezó el diseño trapezoidal. Y ahora, para ver qué diferencias o qué cosas entraban en dichos mazos, vamos a comparar uno de primera generación, las cosas que entraban, con, por ejemplo, este que tengo aquí de Grow Class. El español no lo tengo, no sé por qué, los tengo todos en inglés. Vamos a abrirlo, este está prácticamente sin abrir, está completamente nuevo, y a comparar un poco qué cosas han cambiado, qué cosas son diferentes y qué cosas son más bonitas que otra de cara a la colección. Entonces aquí tenéis lo que serían 2 mazos completamente diferentes, el primero de todos y uno más tirando a la mitad. Creo que este está englobado en la 5ª generación, ahora mismo os lo confirmo. Y efectivamente está en la 4ª generación, no en la 5ª, es de la 4ª generación, pero nos sirve para ver las diferencias. Lo primero que vamos a hacer es abrir ya no tiene las cartas, pero más o menos, bueno, aquí podemos ver lo que tenía, las 60 cartas, una carta holográfica, contadores de daño, la guía de juego y el juego de reglas. Creo que no traía moneda, que es otra de las cosas que conviene hablar, no tomar tan a la ligera, que es la moneda. Pero fijaros cómo eran los contadores, o sea, esto era material. Tú comprabas un mazo y los contadores eran de cristal, o sea, ahora los contadores, ahora lo veréis como son de cartón. Entonces, bueno, el libro de reglas, que era siempre igual, esta es la versión 3, pues eran todos igual. El checklist, donde podías ver todos, aquí en concreto todos los mazos de primera generación y las expansiones Fósil y Jungla. Luego vendría el Team Rocket y la serie de líderes de gimnasio, pero en estos entonces todavía no estaban programados. Y esto sería lo que venía. Por otro lado, ¿qué tenemos ahora en estos? Bueno, pues vamos a verlo. ¿Veis? Esta es la pestañita que os digo de plástico, que ahora está sustituida por una de cartón, para que puedas quitarlo todo. Entonces, bueno, aquí con cuidado, vamos a ver si no
hacemos mucha presión. Abrimos el mazo y ya vemos lo que nos entra. Bla bla bla, las 60 cartas, eso no ha cambiado. Incluye una carta holográfica, una moneda metálica, que bueno, eso de que sea metálica ahora lo vamos a ver, el libro de reglas, el playmat, el tablero de juego y contadores de daño. O sea, como la caja, ahí lo veis bien, la caja es así como, la caja es bonita, pero bueno, ¿veis a lo que me refiero con estos diseños? No son tan impactantes como los del inicio. El día que muestre la colección de mazos entenderéis todo esto. Entonces, a ver cómo se abre. Este también se abre por el lateral. Estos últimos se abren por aquí, lo cual es un engorro porque tienes que romperlo. Y los otros, pues, el primero se abría por arriba y luego igual, por el lateral. Ah, no, mira, este también por arriba. Hay otros que se abren por el lateral. Entonces, vamos a ver qué contiene. Pues no hay mucho más dentro, está todo en un pack individual. Y aquí vemos las monedas de Chikorita. Vamos a ver. La moneda que de metálica tiene lo que yo de Sacristán. Pues la moneda está bonita, es plástico, ¿no? Pero estas son todas iguales. Ha cambiado un poco el diseño, antes era más básico y ahora está más detallado quizás, pero bueno, eso. El hábito no hace al monje. Este es el tablero de juego, que como en todos los juegos de cartas que hemos visto, pues es de papel. Esta es una mejora que no venía, creo, en los primeros. Los contadores de daño, como veis, la diferencia ahora es que son de cartón, en una plancha. Bueno, esto le desluce a la colección, por ejemplo, pero yo entiendo que ponerlo todo de cristal, pues a la larga te juntabas con un montón de perlas de esas de cristal que pues no sabías qué hacer con ella. El libro de reglas, ahí está, y por detrás el checklist, o sea, aquí ya no se han complicado y han hecho 2 en 1. Entonces, en vez de tener eso, venía todo por igual. Y luego las cartas, que esto ya pues lo conocéis todos, ¿no? Entonces, ahí está la carta foil de Meganium. Las energías que no falten. Este mazo es lucha planta. Luego, pues, cartas de entrenador, supporter. Y luego, pues, las cartas. Estas ya en función de la expansión, en función del juego que fuera, pues ya te venía una u otra. Entonces, como veis ahora, los mazos han economizado un poco más el tema de no incluir tanto material. Por ejemplo, el checklist y el libro de reglas, ponerlo en un libro en vez de en 2 separados. Sin embargo, han añadido los tableros de juego, con lo cual quedaríamos en la misma. El cambio de la moneda se mantiene igual. Y el cambio más grande está en los contadores de daño. Esto está bien, aunque, como digo, bien y no tan bien, porque al principio pues se lo podían haber currado más, no hacerlo en plan con un cartón tan malucho, ¿no? Que esto se puede romper a la mínima y luego las cartas pues que siempre son iguales. Pero sin duda el mayor error yo creo que ha estado a la hora de cambiar el diseño, en querer innovar en la forma y en el diseño de los Pokémon. Ha sido ahí cuando ha habido un poco el error. En mi opinión, pues siempre me quedaré con los mazos antiguos, primera, segunda generación y quizás alguno de la tercera, porque aunque hay algunos mazos a partir de la tercera generación que tienen diseños bonitos como los de Rojo Fuego, Verde Hoja o incluso los de Crystal Guardians, pues siempre son Pokémon icónicos los que salen ahí, pues no es lo mismo que por ejemplo ver el diseño del mazo de Blaine, por ejemplo, el de Koga o yo que sé, o el de Jungla o el base set 2 de Light Out o Psycho. Entonces tiene unos diseños Lightning Boot y Sight Out, me he confundido. Entonces esos diseños no van a volver, o yo creo que no van a volver, porque cada vez está más enfocados a un diseño tridimensional con un solo Pokémon. Entonces esas portadas bonitas, dibujadas, cuidadas, a veces con 2 Pokémon enfrentándose, son algo que no van a volver y en mi opinión es algo que deberíamos recuperar. Según estaba editando el vídeo me he dado cuenta de un detalle que no he comentado, y es que en los mazos nuevos, no sé cuándo fue introducido, creo que a partir de X e Y,
existe la segunda cajita interior, o sea, ya de paso pues vemos este mazo así, con la moneda idéntica, y y esta caja, que es una caja dentro del mazo, parece ser que también son coleccionables. En mi opinión me parece una chorrada, es simplemente añadir un envoltorio más, con lo cual esto podría ser una contra en cuanto a la evolución de los mazos, porque bueno, sí, se han ahorrado el plástico de las cartas, que vienen ya sueltas, como si vas al chino y compras una baraja de naipes, pues tendríamos esta cajita que tiene el mismo diseño que el mazo, y que para mí pues esto yo no lo coleccionaría. Yo prefiero coleccionar antes estas cajas que estas. Nada más, seguid disfrutando en el vídeo. Esto era todo lo que quería hablar un poco en función de si queréis empezar a coleccionar mazos Pokémon, si ya tenéis mazos Pokémon o si queréis ampliar vuestra colección de mazos Pokémon. Pues un poco hablar de lo que era el pasado, lo que era el origen y lo que se ha convertido el TCG. Que por supuesto ahora hay mucho más material que antes. Antes te sacaban una expansión cada, yo qué sé, cada 3 o 4 meses, cada 6 meses a lo mucho, y ahora todos los meses te sacan una expansión con 2 mazos. O sea, antes las cosas eran totalmente diferentes. Ahora ya es todo más fácil, es la cantidad porque sí, la colección porque sí, y nos olvidamos muchas veces de que el diseño bonito era lo anticuado. En definitiva, esto era lo que quería hablar de hoy. Para todos aquellos que estéis esperándolo, el próximo vídeo volverán los tazos Pokémon, que ya he visto que me los habéis pedido. Me despido ya por aquí el vídeo y recordaros que en los comentarios me podéis dejar cualquier pregunta. Si coleccionáis, por ejemplo, en este vídeo mazos Pokémon, si tenéis alguno, si habéis hecho la colección desde que salieron o si habéis empezado a coleccionarlo nuevamente. Y recordaros también que podéis mandar las fotos de vuestras colecciones, preguntas y demás a la colección, como estoy ya, a la dirección de correo de sergicolector@gmail.com. Me despido ya, no sin antes recordaros que os suscribáis si no lo habéis hecho, dejes tu like para saber que te gusta este tipo de material y nos vemos en el siguiente.